En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Imploremos la gracia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo firmemente, Dios mío, que por razón de vuestra inmensidad estáis en todo lugar, que estáis aquí delante de mí, dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo los más ocultos pensamientos y afectos de mi alma, sin poderme esconder de vuestros divinos ojos. ¿Quién soy yo, Dios mío, delante de vos? ¡Ay, miserable de mí, que bien veo, soy un puro nada, y con todo me atrevo a ponerme en vuestra divina presencia! Perdonadme, Señor, el arrojo que nace de la suma necesidad que tengo de vos. Aquí vengo, como enfermo al médico, para que me sanéis, como pecador al santo, para que me santifiquéis, y como pobre, y mendigo al rico, para que me llenéis de vuestros divinos dones. Os adoro, Dios mío, con el mayor rendimiento, por mi único soberano Señor, confesando con toda verdad que no soy digno de estos inestimables beneficios. Os suplico, Dios mío, me deis gracia, para hacer fructuosamente esta meditación, para gloria vuestra, y bien de mi alma. Dadme santos conocimientos en el entendimiento, y fervorosos afectos en la voluntad. Dadme que deseche con diligencia las distracciones de cosas malas e impertinentes, y que esté siempre atento a lo que debo considerar, haciendo que tome resoluciones prácticas de lo que más me importa. Y para este mismo fin os ruego a vos Virgen Santísima, Madre y amparo de pecadores, Ángel de mi guarda, y santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis estas gracias, para sacar mucho fruto de esta oración. Amén. La meditación del día, por el obispo Juan Bautista Masillón, es: el corto número de los escogidos. Salió el sembrador a sembrar su semilla, y mientras sembraba, parte cayó junto al camino, y otra parte cayó sobre una roca y otra parte cayó entre espinos y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto a 100 por 1. San Lucas 8:5-8. Nuestra atención, amados míos, es despertada de nuevo por una reiteración de las terribles verdades que fueron el tema de mi último discurso. En esta parábola, los elegidos y los réprobos están claramente designados, y el número comparativamente pequeño de los elegidos es discernible al más mínimo observador. En primer lugar, de esa inmensa multitud de personas que o bien no conocen a Dios, o bien rechazan la obediencia a su autoridad, y se despojan de las restricciones de la religión, ninguno es elegido, la parábola ni siquiera se fija en ellos, y la razón es que, según la Escritura, los que no creen ya han sido juzgados. En segundo lugar, de la semilla que Dios ha sembrado en su Iglesia, regada con el rocío del cielo y alimentada con el abono de su santa palabra, solo una de las 4 partes descritas forma el número de los elegidos. El hombre que escucha la palabra de Dios, pero nunca la sigue en la práctica, es rechazado. El hombre cuya pereza y tibieza, como la sequedad de una roca, impiden que la palabra de Dios arraigue en su alma, y cuyos únicos esfuerzos por la salvación consisten en asistir al servicio de la Iglesia y en realizar algunos ejercicios de devoción sin el espíritu y sin el fervor del amor divino, es rechazado. El hombre cuyo corazón está dividido entre Dios y el mundo, y cuyo enredo en las espinas de las riquezas y de los placeres aparta su atención de los deberes de la religión, es rechazado. El único que escucha la palabra de Dios y la guarda, el único que busca el reino de los cielos en primer lugar y hace de la salvación el gran asunto de su vida, el único que, a pesar de la oposición de su propia naturaleza y de la influencia del ejemplo público, sirve a su Hacedor en espíritu y en verdad y da fruto con paciencia, es el único que es admitido en el número de los elegidos y tiene derecho a las recompensas preparadas para los santos. Pero, hermanos míos,
¿Dónde encontraremos hombres de esta descripción? Para que podáis haceros una idea de la pequeñez comparativa de su número, describiré en detalle las obligaciones de un cristiano, y examinaré hasta qué punto son observadas por la humanidad en general. Estén atentos, porque el tema es aplicable a cada individuo en esta asamblea. Por el título y el carácter de cristianos que llevamos, estamos obligados a renunciar al mundo y a todas sus pompas, al diablo y a todas sus obras, a la carne y a todas sus concupiscencias. Estos son nuestros compromisos. Estos son los artículos esenciales del acuerdo concluido entre nosotros y Dios. Sobre el cumplimiento de estos tendremos derecho a las promesas, y no de otro modo. En primer lugar, nos comprometimos en el bautismo a renunciar al mundo y a todas sus pompas. Este compromiso lo hicimos al pie del altar de Dios, la Iglesia lo atestiguó y selló, y sólo con esta condición nos recibió en la sociedad de los fieles. Pero, ¿qué es este mundo al que nos comprometimos a renunciar? Respondo que es el mundo, al que está unida la mayor parte de la humanidad, y por esta señal podemos distinguirlos siempre. El mundo es esa multitud de pecadores, cuyos deseos y temores, cuyas esperanzas y solicitudes, cuyas alegrías y penas son excitadas por los bienes o males de esta vida solamente. El mundo es esa gran porción de la raza humana, que fija sus afectos en la tierra, como si fuera su verdadera patria, que teme al mundo venidero, como si fuera una tierra de destierro, que está menos ansiosa por su herencia eterna, que por sus afanes temporales, que considera la muerte como el mayor de todos los males, la extinción de toda esperanza y el fin de todo goce. El mundo es ese reino temporal, donde Cristo no es conocido, o, si es conocido, no es glorificado como Dios, donde sus máximas son reprobadas, sus siervos fieles despreciados, sus bendiciones abusadas, sus sacramentos descuidados o profanados, su culto abandonado. Este es el mundo al que nos hemos comprometido a renunciar, a evitar, a odiar, a oponernos con nuestro buen ejemplo y a resistir con todo nuestro corazón, mente y fuerzas. Este es el mundo que debe ser crucificado nosotros, es decir, debe ser el objeto de nuestra aversión, y al que debemos ser crucificados, es decir, debemos ser objeto de sus censuras y burlas. Ahora bien, amados míos, ¿de qué manera cumplimos este compromiso? ¿Detestamos los placeres del mundo? ¿Nos aflige ver sus abominaciones y crímenes? ¿Suspiramos por nuestra verdadera patria y lamentamos que se prolongue el tiempo de nuestra peregrinación? ¿Deseamos morir y estar con Cristo? No, no hacemos nada de eso, o más bien, hacemos directamente lo contrario. Nuestros pensamientos y afectos están centrados en el mundo, sus leyes son nuestras leyes, sus máximas son nuestras máximas, condenamos lo que Él condena, y alabamos lo que Él alaba. Cuando digo nosotros, me refiero a la generalidad de los cristianos. Sé que hay muchos que se quejan amargamente del mundo, que lo acusan de injusticia, ingratitud y capricho, que descargan sobre él el más frío veneno de las invectivas, y que describen sus errores y abusos en los términos más enérgicos. Pero, a pesar de todo esto, siguen amándola, cortejan sus favores, no pueden vivir sin ella. ¿Dónde está el hombre que pueda decir de corazón que odia al mundo y que ha renunciado a sus placeres, a sus costumbres, a sus máximas y a sus expectativas? Todos, sin excepción, se han comprometido en un pacto solemnísimo a hacer esto, y ni uno solo lo hace. Nos comprometimos, en segundo lugar, a renunciar a la carne y a todas sus inclinaciones y deseos irregulares, es decir, nos comprometimos a evitar la indolencia y la sensualidad, a resistir las apetencias de un corazón corrompido, a castigar el cuerpo, a crucificarlo y a someterlo. Este fue nuestro voto, y estamos obligados a cumplirlo, es uno de nuestros principales deberes, es inseparable del carácter de un cristiano. ¿Y por quién es cumplido? Por último, nos comprometimos a renunciar al diablo y a todas sus obras. Si se pregunta cuáles son esas obras, respondo que son las obras que forman la historia de la parte más considerable de nuestra vida. Son la ambición, el orgullo, la hipocresía,
la vanagloria y el engaño, son el fraude, la injusticia, la doble moral y la mentira, son el odio, la disensión, la envidia y los celos, son la pompa y el espectáculo mundanos, las obras de teatro, las comedias y las fiestas de placer sin provecho. ¿Qué? Me parece oírte decir, ¿debe el cristiano ser excluido de los teatros y otros lugares públicos de recreo? Ciertamente, si su inocencia está expuesta al peligro. Cada acción que realizamos debe tener por objeto el mayor honor y gloria de Dios, o no es inocente. Toda obra que no es puesta a nuestra cuenta en el libro de la vida, es registrada contra nosotros. La debilidad de la naturaleza humana, en efecto, requiere pasatiempos y relajaciones, pero solo son inocentes aquellos pasatiempos y relajaciones que pueden referirse al honor de Dios, y que nos permitirán aplicarnos con más vigor a nuestros deberes más santos y más serios. Ahora bien, de acuerdo con este punto universalmente aceptado de la moral cristiana, os dejo que decidáis si las diversiones públicas antes mencionadas son inocentes o no. ¿Desentumecen la mente solo por un tiempo, y por lo tanto le permiten aplicarse con más seriedad al gran asunto de la salvación? ¿Pueden servir para mayor honra y gloria de Dios? ¿Es posible frecuentarlos por motivos de religión y virtud? No, el cristiano más profano se sonrojaría al hacer esta afirmación. Por consiguiente, tu inocencia no solo está en peligro, sino que se ve lesionada por ellos, y en consecuencia, cuantas veces los frecuentas, violas el sagrado compromiso de renunciar al diablo y a todas sus obras, que contrajiste en el bautismo, y que ratificas con tu profesión pública de la fe cristiana. Estos son, hermanos míos, nuestros votos bautismales. No son solo cuestión de consejo, son lo que llamamos prácticas piadosas. Son las obligaciones más esenciales, las más indispensables. Y, sin embargo, cuán pocos los observan. Cuán pocos les dan un lugar en sus pensamientos. Si reflexionaras seriamente sobre la extensión de los deberes que el nombre de cristiano te impone, si te convencieras de que estás obligado a odiar al mundo y todo lo que no es Dios, a vivir la vida de fe, a mantener una constante vigilancia sobre tus sentidos, a conformarte a Cristo crucificado, si consideraras seriamente que el gran mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, es violado por cada pensamiento, cada acción, que no se refiere a Él, te invadirían el temor y el temblor, te estremecerías a la vista del inmenso caos que tus infidelidades han formado entre tú y Dios, exclamarías con asombro, ¿quién puede salvarse, si estos son nuestros deberes, si esta vigilancia constante, este amor puro y ferviente se requieren de cada individuo, ¿quién puede salvarse? Esta sería vuestra exclamación, y yo respondería inmediatamente, muy pocos se salvarán, vosotros no os salvaréis si no reformáis vuestra vida, los que viven como vosotros no se salvarán, la multitud no se salvará. ¿Quién se salvará entonces? El hombre que, en estos días de irreligión y vicio, camina tras las huellas de los primeros cristianos, cuyas manos son inocentes, y cuyo corazón es puro, que no ha recibido su alma en vano, que ha luchado con éxito contra el torrente del ejemplo mundano, y ha purificado su alma, que es amante de la justicia, y no jura con engaño contra su prójimo, que no está en deuda con el fraude para aumentar su fortuna, que devuelve bien por mal, y amontona favores sobre el enemigo que había trabajado para su destrucción, que es sincero y franco, y nunca sacrifica la verdad al interés, ni la conciencia a la urbanidad, que es caritativo con todos en la angustia, y amigo de todos en la aflicción, que es resignado en la adversidad, y penitente incluso en la prosperidad. Él, mis queridos hermanos, se salvará, y solo Él. ¡Cuán alarmante es esta verdad! Y, sin embargo, exceptuando a los pocos elegidos que obran su salvación con temor y temblor, todos, digo, viven en la mayor paz y tranquilidad de espíritu. Saben que la mayoría está perdida, pero se halagan a sí mismos con la seguridad de que, aunque vivan como el mundo, morirán como los justos, cada uno supone que Dios le favorecerá con una gracia particular, cada uno de ellos espera con confianza una muerte feliz. Estas son también vuestras esperanzas. Por lo tanto,
no diré nada más sobre el resto de la humanidad, sino que me dirigiré únicamente a vosotros, como si fuerais los únicos habitantes de la tierra. Este es el pensamiento que ocupa mi mente y que infunde terror en el centro mismo de mi alma. Supongo que ha llegado el último día, que ha sonado la trompeta, que habéis resucitado de entre los muertos, que estáis reunidos en este lugar, para esperar la venida del gran juez, que los cielos están a punto de abrirse, y que dentro de poco veréis descender al Hijo del Hombre con gran poder y majestad para pronunciar sobre vosotros la sentencia de elección o de reprobación. Prestad atención, hermanos míos. ¿Están vuestras cuentas en orden? ¿Estáis preparados para el juicio? ¿Estáis preparados para encontraros con vuestro juez? No digáis que os prepararéis aquí después. Esta es una esperanza engañosa. Lo que sois ahora, probablemente seréis lo mismo a la hora de la muerte. La intención de reformar vuestra conducta, que durante tanto tiempo ha ocupado sin efecto vuestros pensamientos, continuará sin efecto mientras viváis. Así lo atestigua la experiencia de los siglos. Ahora te pregunto con preocupación, y sin intención de separar mi suerte de la tuya, si el Hijo del Hombre se presentara en esta asamblea y separara a los buenos de los malos, a los inocentes de los culpables, a los penitentes de los impenitentes, ¿a cuántos colocaría a su derecha? ¿Pondría al mayor número de nosotros? ¿Pondría a la mitad? Antes, no podía encontrar 10 justos en 5 ciudades populosas, y, ¿podría encontrar tantos, crees, en esta pequeña asamblea? Entonces, ¿a cuántos colocaría a su derecha? Tú solo, Dios mío, conoces a tus elegidos, a tus pocos escogidos. Pero si no podemos decir quiénes serán colocados a su derecha, podemos decir al menos que los pecadores serán colocados a su izquierda. ¿Quiénes son, pues, los pecadores? Pueden dividirse en 4 clases. Que cada individuo atienda, y examine si no puede ser clasificado en una de ellas. 1. Los que están inmersos en el vicio y no quieren reformarse. 2. Los que tienen la intención de reformarse, pero aplazan su conversión. 3. Los que caen en sus antiguos hábitos tan a menudo como pretenden renunciar a ellos. 4. Los que piensan que no necesitan cambiar de vida. Estos son los réprobos, sepárenlos del resto de esta asamblea, porque serán separados de ellos en el último día. 5. Ahora, siervos escogidos de mi Dios, resto de Israel, levantad la cabeza, vuestra salvación está cerca, pasad a la derecha, apartaos de esta paja, que está destinada al fuego. Oh Dios, ¿dónde están tus elegidos? ¿Cuán pocos de entre nosotros estarán comprendidos en ese número? Amados cristianos, nuestra perdición es casi segura, ¿y por qué no nos alarmamos? Si en este templo se oyera una voz del cielo, proclamando en voz alta que uno de los aquí presentes sería enviado a las llamas eternas, sin revelar el nombre, ¿quién no temblaría por sí mismo? ¿Quién no examinaría el estado de su alma? ¿Quién, como los apóstoles en la última cena, no se volvería a Jesús, y diría, soy yo, Señor? Y, si el tiempo estuviera aún a nuestra disposición, ¿quién no se esforzaría por asegurar su propia alma con lágrimas y suspiros de arrepentimiento? ¿Dónde está, pues, nuestra prudencia? Tal vez no se salven más de 10 de mi actual auditorio, tal vez ni siquiera tantos. Pero, oh Dios, no me atrevo, no puedo fijar mis ojos en el abismo espantoso e insondable de tu justicia, tal vez no más de uno de nosotros verá el cielo. Y, sin embargo, todos nos lisonjeamos de que seremos las almas felices que escaparán, todos imaginamos, sin considerar ni nuestras virtudes ni nuestros vicios, que Dios se apiadará de nosotros con preferencia incluso a los que son más inocentes y merecedores. Buen Dios, que poco se conocen en el mundo los terrores de tu justicia. Los elegidos de todos los tiempos se llenaron por el temor, cuando contemplaron la severidad y la profundidad de tus juicios sobre los pecados de los hombres. Los santos solitarios, después de una vida de la más severa penitencia, se aterrorizaban ante el pensamiento,
y cuando estaban tendidos en el lecho de muerte, sacudían su duro lecho de pobreza y mortificación con los temblorosos movimientos de su demacrado cuerpo. Se volvieron hacia sus llorosos hermanos, y con voz vacilante y moribunda les preguntaron, ¿creéis que el Señor tendrá piedad de mí? Sus temores rayaban en la desesperación, y sus mentes estaban en la mayor agitación, hasta que Jesús mismo apaciguó la tormenta, y produjo una calma. Pero ahora, el hombre que ha vivido como la multitud, que ha sido mundano, profano, sensual e irreflexivo, muere con la seguridad de una feliz inmortalidad, y el ministro de Dios, cuando es llamado para asistirle, se ve obligado a abrigar esta falsa confianza, a hablar solo de los infinitos tesoros de las misericordias de Dios, y en cierta medida ayudarle y asistirle en engañarse a sí mismo. Buen Dios, qué furor guarda tu justicia para el día de la ira. ¿Qué conclusión has de sacar de estas alarmantes verdades? ¿Qué debes desesperar de la salvación? Dios no lo quiera. Solo el impío, para dar rienda suelta a sus pasiones con menos freno, se esfuerza por convencerse de que la salvación es inalcanzable, y de que toda la humanidad perecerá con él. Mi objetivo es que no te engañes respecto a la opinión casi universalmente recibida de que no es ilegal hacer lo que hacen los demás, y que la costumbre universal es una regla suficiente para tu conducta. Mi objetivo es que os convenzáis de que, para ser salvos, debéis vivir de una manera diferente a la generalidad de la humanidad, que vuestra piedad debe ser singular y que debéis estar separados de la multitud. Cuando los judíos cautivos estaban a punto de partir de su amado país hacia la tierra de servidumbre de la Gran Babilonia, el profeta Jeremías, a quien Dios había ordenado permanecer en Jerusalén, les dirigió unas palabras con este propósito: hijos de Israel, cuando lleguéis a Babilonia, veréis sus dioses de plata y oro cargados sobre los hombros de los habitantes, y a la multitud delante y detrás adorándolos, pero no imitéis su ejemplo, al contrario, decid en vuestros corazones, solo tú, Señor, eres digno de ser adorado. Mi consejo para la despedida es casi el mismo, y os exhorto encarecidamente a que no lo perdáis de vista ni por un momento. Tan pronto como hayáis dejado la casa de Dios, os encontraréis en medio de Babilonia. Contemplaréis los ídolos de oro y plata, ante los cuales está postrada la mayor parte de la humanidad, veréis a los dioses de este mundo riqueza, gloria y placer, rodeados de sus numerosos adeptos y adoradores, presenciaréis abusos, errores y desórdenes, autorizados por el ejemplo universal. Entonces, mis amados hermanos, si sois israelitas de hecho, debéis dirigiros a Dios, y decir, solo tú eres digno de ser adorado. No participaré con gentes extrañas a ti, no seguiré otra ley que la tuya. Los dioses que adora la multitud insensata no son dioses, son obra de manos de hombres, y perecerán con ellos. Solo tú eres inmortal, solo tú eres digno de ser adorado. Las leyes de Babilonia no tienen relación con tus santas leyes. Te adoraré en compañía de tus elegidos, y con ellos suspiraré ardientemente por la Jerusalén celestial, sede de la bienaventuranza. El mundo, tal vez, atribuye mi conducta a la debilidad, mi singularidad a la vanagloria, pero tú, Señor, dame fuerza para resistir el torrente del vicio, y no permitas que me seduzca el mal ejemplo. Los días de cautiverio tendrán fin. Te acordarás de Abraham y de David, tus siervos. Librarás a tu pueblo de la esclavitud y lo conducirás a Sión. Entonces reinarás tú solo sobre Israel y sobre las naciones que se niegan a conocerte. Entonces pasarán las cosas pasadas, y solo tú permanecerás para siempre. Entonces todas las naciones sabrán que solo tú, Señor, eres digno de ser adorado. Por lo tanto, para sacar provecho de este sermón, debes estar resuelto a vivir de modo diferente al resto de los hombres, debes tener constantemente presente que el mayor número está perdido, debes despreciar todas las costumbres que no sean conformes con la ley de Dios, debes reflexionar que los santos de todos los tiempos fueron hombres de vida singular. Entonces, después de haberos distinguido de los pecadores en la tierra, estaréis gloriosamente separados de ellos por toda la eternidad.
Oración final. Os doy gracias, Dios mío, de la paciencia que vos habéis tenido, y merced que me habéis hecho en sufrirme en vuestra presencia en esta meditación, y aun en los buenos pensamientos, afectos y resoluciones que me habéis comunicado en ella, pues todo lo miro como venido de vos, de quien desciende todo bien. Os ofrezco, Señor, las resoluciones hechas en esta meditación en unión de los méritos de Jesucristo Señor nuestro, vuestro Hijo, para que así os sean agradables, y las preservéis de las asechanzas de los enemigos malignos. Os suplico, me deis gracia para poderlas en ejecución, y ser fiel en lo que he resuelto en vuestra presencia, para cuyo fin os suplico a vos, Virgen Santísima, Madre y Amparo de pecadores, Ángel de mi guarda, y santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis esta gracia. Amén. Gracias por escuchar este audio. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te conceda la paz.